Listo, ya está el símbolo de grabación. Pueden iniciar. Adelante. Puedes iniciar, Fernando, por favor. Sí, profe. Bueno, a mi equipo nos tocó hablar sobre el tema de la nutrición. Somos el equipo 10 y bueno, vamos a hablar sobre principalmente lo que viene siendo el concepto de nutrición, los factores que intervienen, los tipos de nutrición que hay, las medidas que se pueden hacer en base a la nutrición y cómo esto se relaciona con el sistema digestivo. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la nutrición. Para empezar, debemos considerar a la nutrición, el concepto de nutriología como la rama de la ciencia que se encarga de estudiar todo el comportamiento de, bueno, lo relacionado con la alimentación del ser humano, con el procesamiento de los alimentos que van a pasar por distintas etapas y, bueno, va a ser también su aprovechamiento por parte del organismo, su metabolismo, la composición corporal y el estado de salud debido a la nutrición. Aunque también nutriología se puede considerar como una rama de la medicina que estudia la alimentación del ser humano. Y esto lo podemos ver en ejemplos, por ejemplo, porque hay otras, como bien se dice, hay otras ramas de la medicina que se encargan específicamente del estudio de este campo de nutrición, el que se denomina nutriología. Y de este también, pues vamos a considerar que pues son partes importantes y fundamentales de la salud. Van a estar ligadas con la organización pues desde la composición del cuerpo humano, su actividad, su metabolismo, todo eso va a interferir. En todo eso va a intervenir la alimentación y también la nutrición. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a explicar un poco más sobre nutrición. Bien, en cuanto a nutrición, pues podemos ver que definir como ya lo hemos visto anteriormente, que distintos alimentos contienen distintos componentes químicos. La nutrición básicamente va a ser los compuestos de estos alimentos que van a poder ser aprovechados por el sistema digestivo y van a ser funcionales para su metabolismo. En un proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos sólidos y líquidos, se va a dar este proceso de nutrición necesario para su funcionamiento. La nutrición nos va a permitir un correcto desarrollo, un correcto crecimiento y distintas funciones del organismo, entre las que, bueno, también se encuentra el mismo sistema digestivo, su correcto funcionamiento. Por eso una buena alimentación nos va a permitir un correcto funcionamiento del sistema de la digestión. Y en el siguiente diapositiva hablaremos sobre lo que, bueno, son las etapas. Bueno, en etapas nos podemos basar un poco en la biología. El aporte, por ejemplo, de la nutrición es la etapa inicial en la que los alimentos son ingeridos y a través del proceso a través de la boca y por los procesos de masticación. Por medio de este sistema digestivo son introducidos al organismo para sus posteriores mecanismos de absorción y mecanismos de aprovechamiento de estos nutrientes. Después tenemos a la etapa de la utilización. La utilización, pues va a ser que la manera en cómo estos alimentos van a ser utilizados y van a poder ser de alguna manera, pues,
nos van a aportar estas condiciones, estos nutrimentales, distintos componentes químicos que nos van a servir al cuerpo para desarrollar las funciones, funciones vitales, para la conservación de la salud, por ejemplo, el desarrollo del cuerpo humano. Posteriormente, vamos a tener el proceso de la eliminación. La eliminación es cuando los alimentos que se digieren son procesados para su posterior desecho. Esto nos permite un correcto equilibrio entre lo que es la asimilación de alimentos, el aporte, y de esta forma se equilibran para que no afecten un exceso de estos alimentos, para que se regule el organismo y pueda desechar lo que de igual forma ya no le sirve. Entonces, una correcta alimentación pues va a favorecer estos procesos. Pero podemos considerar que las etapas de la nutrición van a contar con estos tres principales puntos. Y bueno, también en la asimilación, en el aporte, podemos notar cómo el grupo de nutrientes de cada alimento aporta distintos componentes nutricionales que veremos en las diapositivas posteriores. Mientras que en la utilización, pues también tiene que ver no solo con el hecho de alimentarnos, sino también con las actividades a las que el organismo lleva a cabo. Esto va a permitir la adaptación de estos nutrientes para poderlos aprovechar. En la eliminación podemos ver cómo el cuerpo humano utiliza varios métodos para expulsar pues los alimentos, principalmente aquí en el sistema digestivo, pues tenemos pues que es por el proceso final de la digestión, que es la defecación. Bueno, en la parte terminal de este proceso. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, podremos ¿Hasta ver aquí alguna más. duda, chicos? ¿Preguntas? Regrésame a la primera diapositiva, por favor, antes de que sigamos adelante. Ok, entonces vamos a empezar a entender desde este punto de vista. Nosotros vamos a hablar acerca de los principios básicos de la introducción a la nutrición. No vamos a ver un tema extenso como tal, ya que, como todos ustedes sabrán, pues la nutrición, la nutriología nace como ciencia a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo XX, más o menos ahí por el año de 1947, 1945, es cuando nace como ciencia realmente esta rama de la medicina, como dice Fernando, algunas veces hay quienes lo consideran una rama de la medicina, sin embargo ya actualmente se considera como una ciencia como tal, ¿sí? Separada no tan separada, sino que más bien como una disciplina separada de lo que es la rama médica, ¿sí? Y por eso ahora ya tenemos incluso en la universidad y por otras escuelas particulares, ¿sí? Hay la carrera específicamente de nutriología, ¿sí? Entonces ya vemos que a partir de ese momento de mediados del siglo pasado, nace como ciencia y empezamos ahora sí a realizar todos los estudios correspondientes de lo que va a ser esta ciencia. Anteriormente se veía los aspectos de la alimentación, pues sí veíamos los aspectos de la alimentación, no enfocados directamente a la nutrición, sino más bien enfocados a tener el aspecto alimenticio de los individuos, de las personas, ¿sí? Entonces, hemos visto nosotros que en un principio los pueblos, las sociedades se han basado su alimentación a la producción de alimentos de su zona, de su territorio, ¿sí? Y que con el paso del tiempo estos alimentos se han llevado de un lugar a otro y con esto se ha ido diversificando la alimentación en toda la sociedad.
Entonces, tenemos nosotros que ya después de que pasa toda esta diversificación de alimentos, pues entonces lo que vamos a obtener nosotros como estudio ya de las personas que se empiezan a dar cuenta que cuando tenemos la deficiencia de un alimento, se empieza a presentar una patología, un trastorno en los individuos, pues entonces se empieza a estudiar más a fondo esto y entonces se crea la necesidad de empezar a realizar nosotros ya estudios específicos con respecto a los alimentos y es entonces cuando ya se da uno cuenta que tiene que nacer como ciencia, que tiene que ser una disciplina específica, la cual se va a tener que encargar del estudio específico de todos estos nutrimentos que van a repercutir directamente en el estado fisiológico del individuo y obviamente al repercutir en el estado fisiológico, pues esto va a reflejarse directamente en su estado de salud. ¿Sí? Es entonces cuando ya decimos que tenemos el nacimiento de esta disciplina como ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, tiene razón Fernando al decirnos, no es lo mismo hablar de nutriología que hablar de nutrición, ¿sí? Son dos aspectos completamente distintos, ¿sí? La nutriología, como lo dice su mismo nombre, ¿sí? El primer prefijo que es nutrio, se refiere a todos los nutrimentos, a todos los elementos que van a participar para la composición corporal del organismo. ¿Sí? Y el logos, pues obviamente se refiere al tratado, al estudio de todos estos elementos, y obviamente no nada más se refiere al estudio de ellos específicamente, sino que se refiere a todas las disciplinas que van a estar rodeándolas para su producción, para su distribución, para su utilización, para su recomendación, para sus requerimientos, ¿sí? Para todos estos aspectos va a tener que la nutriología estudiarlo, ¿sí? Desde el aspecto de ver el estudio de los suelos para ver en este tipo de suelo qué es lo que podemos sembrar en este tipo de territorio, qué podemos nosotros cosechar, qué tipo de ganado podemos nosotros criar aquí en esta zona en la que vivimos y así ir con esto diversificando la posibilidad de cómo nutrir a nuestro pueblo, ¿verdad? A nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos al segundo rubro, ahora sí, adelántame la siguiente diapositiva, en el cual ya hablamos acerca de la nutrición, y en la nutrición nosotros nos referimos qué entendemos nosotros por nutrición. Entendemos nosotros, acuérdense que estamos diciendo que esta primera parte de introducción a la nutrición va a ser en relación a puros conceptos. Cómo se establece un concepto con los criterios que cada quien tiene, que ya ha estudiado al respecto de cada uno de los términos que vamos a evaluar. Y en este caso, hablando de nutrición, ¿qué sería para ustedes la nutrición? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por nutrición? Además de que ya nos pusieron aquí un concepto, ¿verdad? ¿Qué es la nutrición? Pues la nutrición no es otra cosa más que llevar a cabo el estudio específico de los componentes de un alimento y cómo estos componentes del alimento van a ser ingresados a nuestro organismo, van a ser separados, van a ser distribuidos en sus diferentes funciones, ¿sí? Y a través de un proceso bioquímico se va a llevar a cabo de la utilización de estos elementos que están constituyendo al alimento para poder de esta manera llevar a cabo todos los procesos metabólicos, ¿sí? Que ya conocemos que el metabolismo se va a dividir en dos áreas que revisamos en las sesiones anteriores cuando hablamos de funciones hepáticas, en anabolismo y en catabolismo, ¿verdad? Entonces, primero los vamos a utilizar en la vía catabólica para la formación de energía que es necesaria para llevar a cabo todas las funciones del organismo. Y en la vía anabólica, pues estos nutrimentos nos van a servir para poder llevar a cabo las reservas o reconstrucción de tejidos que tenemos en nuestro organismo. ¿Ok?
Entonces, esto es la diferencia que existe entre la nutrición y la nutriología, porque la nutriología es todo lo que rodea en sí a la disciplina que es el aporte de los nutrimentos. Y la nutrición, pues es la forma de cómo va a estar siendo utilizado cada uno de estos nutrimentos. Ahora, la nutrición va a ser estudiada dentro de la misma nutriología, ¿ok? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual nos dice, la nutrición tiene 3 etapas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 3 etapas de la nutrición? Una etapa de aporte, una etapa de utilización, una etapa de eliminación. Cuando hablamos de etapa de aporte, nos estamos refiriendo a todo aquello que va involucrado desde la selección del grano que vamos nosotros a, a plantar para poder llevar a cabo una recolección, una siembra y una producción de X alimentos, ¿sí? Digamos en este caso, maíz, ¿sí? Vamos a sembrar unas hortalizas de maíz, ¿sí? O el tipo de suelo que tenemos, los pastizales que tenemos en los cuales podemos nosotros echar mano para poder alimentar determinado tipo de animales domésticos, de los cuales también nos van a servir para poder aportar alimentos. Entonces, todo esto, toda esta situación de ver desde la selección, las características topográficas, las características hidrográficas, las características del clima, todo esto va implícito en esta etapa de aporte. ¿Ok? Una vez de que ya se produjo, pues ahora tenemos que primero distribuirlo, o sea, ya lo colectamos, ahora lo vamos a distribuir y lo vamos a mandar a los diferentes centros de adquisición para la población en general, ¿sí? Llámese supermercados, mercados, tianguis, tiendas, ¿cómo se llama? Centrales de abasto, lo que ustedes quieran, ¿sí? A todos esos puntos es a donde se va a llevar para poderlo distribuir a la población. Una vez que ya se distribuyó, obviamente, pues ya cada quien lo tiene en casita y entonces vamos a ir viendo ahí desde el procedimiento de preparación, de cocción, de ver con qué le vamos a adicionar nosotros algún otro tipo de alimento para hacerlo más organoléptico, ¿sí? Para hacerlo más atractivo, ¿sí? Para tener mayor aporte de nutrimentos en la alimentación de cada uno de los integrantes de la familia. ¿Sí? Y obviamente después de esto, pues veremos ya, una vez que se lleva todo ese proceso ya de preparación de los alimentos, pues ya la ingesta del alimento y ahí ya entra también en esta etapa de aporte, se van a ver involucrados, obviamente, las etapas del proceso digestivo, ¿sí? Fernando, recuérdame las etapas del proceso digestivo, por favor. Son estas que dijo, ¿no? Del aporte, la No, utilización. no. Las etapas del proceso digestivo. Fíjense, en las etapas de la nutrición son 3 nada más. El aporte, la utilización y la eliminación. Las etapas del proceso digestivo, ¿cuántas son? ¿Quién las recuerda? Yo, doctor. A ver, dime, Viviana. Masticación, deglución, Exactamente. digestión, absorción y eliminación. Ok, entonces, aquí nosotros vamos a ver que en la etapa de aporte, de las 5 etapas del proceso digestivo que nos acaba de recordar Viviana, únicamente 4 van a participar directamente en la etapa de aporte, que van a ser la masticación, la deglución, la digestión y la absorción. Hasta el momento en el que haya absorción, hasta ese momento va a terminar la etapa de aporte de la nutrición. ¿Ok? Después de esto vamos a seguir a la utilización. ¿Cuándo vamos a saber nosotros en qué momento entramos a la etapa de utilización? Ah, pues en el momento en el que el nutrimento ya se está absorbiendo, en ese momento ya está pasando al interior del organismo y en ese momento que pasa al interior del organismo, el mismo cuerpo tiene que empezar a decir, lo necesito para formación de energía, lo necesito para formación
de tejidos, lo necesito para acelerar procesos bioquímicos, para X circunstancia que se vaya a utilizar, ¿sí? Entonces, en ese momento que entra al organismo, empieza la etapa de utilización, ¿sí? Porque ya el organismo empieza a ver de qué manera va a utilizar esos nutrimentos que se están ingiriendo dentro de los alimentos, ¿sí? Y que ya, obviamente, fueron digeridos y absorbidos en sus porciones, bueno, sí, en sus porciones más pequeñas, más mínimas, que pueden ser absorbidos y que pueden ser utilizados por el organismo. Entonces, ahí es cuando vemos nosotros, y lo que les explicaba la vez pasada el doctor Campos, ¿sí? Si una glucosa que estamos nosotros ingiriendo en los alimentos, en ese momento no la requerimos para formación de energía, se va a la vía anabólica. Y entonces en la vía anabólica, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, pues si estamos en músculo lo va a convertir en glucógeno para su posterior utilización como sustrato energético. Y si estamos en el hígado, pues en el hígado vamos a decir, bueno, pues en este momento pues lo podemos utilizar también para la formación de glucógeno o para la formación de tejido graso, ¿sí? Para la transformación en triglicéridos. Acuérdense que la vía metabólica nos va a ayudar a través de la formación de glicerol para la formación de triglicéridos, ¿ok? Entonces, de esa manera vemos nosotros que un ejemplo que estamos viendo ahorita, que es el de los carbohidratos, pues podemos ver que a través del metabolismo se va a tomar la decisión si se va a la vía anabólica o si se va a la vía catabólica. Si se va a la vía catabólica, ¿qué vía metabólica tendrá que utilizar para la formación de energía? Pues obviamente, como estamos hablando de un carbohidrato, pues tendrá que utilizar la vía catabólica de la glucólisis, ¿verdad? Y a través de la glucólisis, pues podemos llevar nosotros ya sea a la formación de piruvato y con este piruvato que entra al ciclo de Krebs para formarnos más energía, ¿sí? O a la formación de lactato en el caso del músculo, que es la forma como después se puede llevar a cabo este acúmulo de lactato en músculo porque se echa mano del glucógeno que tiene almacenado o de la glucosa que está circulando en el momento, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esa vía catabólica y la vía anabólica. Entonces, aquí estamos viendo cómo se va a utilizar. Dijimos también, o puede ser que que tenga la utilización que ver con respecto a la estructuración. Bueno, a veces nosotros decimos, bueno, tenemos que elaborar para que se lleven a cabo todos los procesos del cuerpo, toda la fisiología normal del cuerpo, pues necesitamos de hormonas, necesitamos de enzimas, necesitamos de neurotransmisores, necesitamos de X elemento. ¿Sí? Y entonces decimos, ¿de dónde vamos a echar mano? Pues si son enzimas, pues las enzimas están formadas de aminoácidos. ¿Y de los aminoácidos de dónde los podemos obtener? Pues de la dieta a través de la digestión de proteínas, vamos a obtener esos aminoácidos que requerimos para formar enzimas, ¿sí? O necesitamos de neurotransmisores. Pues también de los aminoácidos podemos, de sus componentes nucleicos, podemos nosotros obtener esos neurotransmisores que se requieren para llevar a cabo algún tipo de proceso, ¿sí? O simple y sencillamente, ustedes están realizando ejercicio y empiezan a querer generar mayor volumen de músculo. ¿De dónde se va a echar mano para poder generar esa formación de músculo? Pues el músculo generalmente se va a formar de proteínas también, va a formarse de aminoácidos. Entonces, de los aminoácidos que estamos adquiriendo nosotros de la dieta, pues de ahí vamos nosotros también a echar mano para generar esa formación estructural muscular, ¿sí? Ahora decimos, y si lo que queremos es reforzar nuestro esqueleto, nuestro sostén del cuerpo, pues, pues hay que ver de qué está compuesto el esqueleto. Y vemos nosotros que las porciones óseas, pues básicamente tienen calcio, tienen su aspecto orgánico y su aspecto inorgánico, ¿verdad? Dentro de los aspectos inorgánicos, pues tenemos que está compuesto de fósforo, de magnesio y principalmente de calcio. Y entonces nosotros decimos, ¿de dónde vamos a obtener ese calcio, ese fósforo, ese magnesio? Pues lo vamos a tener que estar echando mano nosotros también de la dieta, ¿sí? Pero para que se lleve a cabo necesitamos de una vitamina. ¿Y de dónde vamos a obtener las vitaminas?
Pues las vitaminas también las vamos a necesitar nosotros de la dieta, es donde vamos a adquirir nosotros todos estos elementos. Y todos estos elementos que hemos mencionado, tanto carbohidratos, tanto como lípidos, como vitaminas, como minerales, no he mencionado el agua, aunque también el agua es un aspecto muy importante. Acuérdense que todos nuestros procesos digestivos son hidrolíticos, o sea, actúan en presencia de agua. ¿Sí? Y además de todo, pues el organismo, el cuerpo, está formado entre un 60 hasta un 80% de agua, ¿verdad? Entre más jóvenes somos, entre menos tejido graso tenemos, mayor es la cantidad de agua que contenemos. Entre mayor cantidad de tejido graso que tengamos, pues menor cantidad de agua estamos reteniendo. Y obviamente también con el paso de los años, pues también nos vamos volviendo más sedentarios, nos vamos volviendo más deficientes en el manejo de los líquidos, y esto conlleva a que también disminuya nuestra cantidad de líquido corporal. Entonces, pero no obstante a esto, pues el agua también forma parte de esos nutrimentos que son elementales para nuestro organismo. Bien, una vez que ya fueron utilizados, pues obviamente esta utilización nos conlleva a que a través de la utilización por los procesos bioquímicos que hemos visto en la unidad anterior, que fue la unidad en la que revisamos al hígado, ¿sí? Entonces vemos nosotros que estos productos metabólicos, estos productos de las reacciones bioquímicas que se llevaron a cabo con cada uno de los nutrimentos, pues también tienen productos de desecho, productos que a veces pueden llegar a ser tóxicos, ¿sí? Y estos productos tienen que ser eliminados del cuerpo porque si son tóxicos, pues nos pueden llevar a cabo a formar algún tipo de patología, ¿sí? Tal es el caso lo estaban comentando la sesión anterior con respecto al metabolismo de las proteínas, ¿sí? En ese ciclo de la urea en el que a través de este ciclo de la urea, pues podemos obtener algunos beneficios, ¿verdad? Pero uno de los productos que se llegan a formar, pues es la urea, y que tiene que ser eliminada porque es tóxica para el organismo. Así como es la urea, también tenemos el amoníaco, también tenemos las bilirrubinas, también tenemos infinidad de metabolitos que se están generando, que son productos potencialmente tóxicos para el organismo. Aún y cuando fueron generados por nuestro mismo cuerpo, pueden llegar a ser tóxicos. Y estos elementos, como pueden llegar a ser tóxicos, pues tenemos que llevar a cabo un proceso de eliminación, que sería la última etapa de la eliminación. Y aquí sí, en esta última etapa de la eliminación, pues sí entra en juego también nuestra última etapa también del proceso digestivo, que nos recordó Viviane, que es la eliminación o defecación, ¿verdad? Entonces, aquí coincide que a veces lo podemos manejar con el mismo nombre, como eliminación, para no confundirnos, pues le podemos llamar como etapa del proceso digestivo, le llamamos defecación, aunque no es el último. Y les mencionaba el doctor Campos la vez pasada, las sesiones pasadas, cuando estábamos hablando de hígado, les mencionaba que estos metabolitos pueden ser eliminados no únicamente a través de la vía digestiva, sino que pueden utilizar también otros sistemas que son sistemas, ¿cómo se llaman? Coadyuvantes que van a ayudar al sistema digestivo para la eliminación de sustancias, y a esto les llamamos nosotros sistemas emuntorios. Ya los habían mencionado la vez pasada, en las clases pasadas de hígado los estuvieron mencionando. ¿Y cuáles son estos sistemas emuntorios que a través de ellos nos van a poder ayudar conjuntamente con el sistema digestivo para llevar a cabo esta etapa de eliminación? Pues son todos aquellos sistemas por medio de los cuales podemos eliminar sustancias potencialmente tóxicas, ¿verdad? Tal es el caso de el sistema urinario, tal es el caso del sistema respiratorio, tal es el caso del mismo sistema tegumentario, ¿sí? Que estos nos van a ayudar conjuntamente con el sistema digestivo, para llevar a cabo esta etapa de eliminación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Algo que quieran agregar a lo que acabo de mencionar? ¿No? Fernando, No, no te tocaba este tema a ti, ¿verdad?
No, profe, casi, no, este tema casi no es. Era de mi compañero, de un compañero. Ok, yo entiendo esa situación, ¿sí? Y entiendo que tú quieras salir ahorita al quite para no quedar en blanco en la calificación. Y entiendo esa situación. ¿Qué te toca a ti dar? Me toca sobre el tema de las mediciones, la antropometría Ok, y valoración, valoración nutricional. Ok, bueno, pues ni modo, te toca entonces, mira, te voy a dar te voy a dar un mal consejo, ¿sí? Como no es un tema que dominas ahorita, aunque está mal hecho que no lo domines, porque ya ustedes deberían de, como integrantes del equipo y al tener ya la presentación todos los integrantes del equipo, tienen que revisarla para que en un momento dado, si llega a ocurrir lo que está ocurriendo en este momento, ustedes puedan salir al quite porque tienen por lo menos el conocimiento de que está estructurado ya la presentación de esta manera. Entonces, te voy a dar un mal consejo, si no lo sabes, léelo y hacemos una lectura comentada, ¿sí? Ya hasta que lleguemos a tu tema y ya en tu tema, pues ahí sí ya despegas tú solito, ¿vale? Entonces, adelante, Fernando. Continúa, por favor. sí, profe, sí, está bien. Bueno, entonces, si pueden pasar tantito a la siguiente La diapositiva. siguiente, por favor. Ajá. Bueno, sobre la dieta, pues la palabra dieta, de hecho, viene del griego, que significa, o viene siendo como el régimen de vida. Es un régimen, pero va encaminado hacia la alimentación en este caso. Y lo usamos para determinar, pues, los hábitos que las personas utilizan para su alimentación. Se conforma por el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren y, y las distintas sustancias y que se les puede llamar entonces de esta manera, pues, un régimen. Ahora, según la OMS, la dieta determina la combinación de alimentos sólidos y líquidos que un individuo o grupo de personas puede consumir. Su composición depende de la disponibilidad del alimento, como ya lo decíamos en la diapositiva anterior. La disponibilidad del alimento es importante ya que pues va a variar en diferentes lugares y en diferentes grupos de personas, las que van a tener la disponibilidad a un alimento o a otro, o por la región también van a tener disponibilidad por un determinado tipo de alimento. También va a influir Sí, su costo. ¿Sí, profe? sí, perdón, Bueno, sí, eso se me pasó mencionarles. En el momento de que hablamos acerca de la etapa de aporte de la nutrición, influyen ahí diferentes tipos de factores. Estos factores que van a intervenir y que también forman parte de esa etapa de aporte son todas las decisiones gubernamentales, el sistema socioeconómico del individuo, ¿sí? La distribución de los alimentos en las diversas regiones geopolíticas de los países, ¿sí? Y obviamente también van a influir tanto la religión, ¿sí? La cultura de la región, así como decisiones propias de los individuos para la selección de cada uno de los nutrimentos. Entonces, esta forma parte también de la etapa de aporte. Y obviamente, un aspecto muy importante, pues son las decisiones gubernamentales, ¿sí? Las decisiones políticas. Los gobernantes a veces toman posturas en las cuales dicen, no, pues vamos a subir el precio del gas y entonces con esto vamos a acabar con el proceso de huachicol o gasicol o como le quieran llamar, como le llame este señor que tenemos ahorita en el gobierno. ¿Sí? Y a él le viene valiendo que realmente el salario mínimo en el país, aunque esté ahorita un poquito más elevado que antaño,
pues de todas maneras no nos alcanza para ese incremento o para ese ajuste de precios que está haciendo en el momento para la preparación de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a influir directamente en el que, bueno, pues ya me subieron el gas, pues ahora ya no puedo comprar bisteces. Como ya no puedo comprar bisteces, ahora voy a comprar tripitas, ¿sí? Y entonces, como voy a comprar tripitas, pues les aviso a ustedes, nada, vamos a poder comer tripitas, ¿sí? O sea, vísceras, porque son más baratas y yo necesito que ustedes consuman proteínas. Bien, bueno, siendo bien preparadas las vísceras, la verdad es que son riquísimas, ¿sí? Entonces, eso nos puede ayudar también en el aspecto nutricional, va a influir directamente en el aspecto nutricional. Va a haber quien diga, no, pues ¿sabes qué? Pues entonces, como la carne ya subió de precio, como el gas ya subió de precio, pues entonces no podemos comprar, entonces no vamos a comer proteínas, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar? Pues vamos a comer únicamente frijolitos. Ah, pero ¿qué crees? En los grupos de alimentos, nos van a decir que los frijolitos también nos pueden aportar proteínas y, qué padre, qué buena onda, pues entonces vamos a aportar también proteínas de esa manera, aunque no de la misma calidad, pero sí en alguna proporción de estas. Entonces también eso se va a ver influenciado directamente en esta etapa de aporte por todas esas decisiones gubernamentales que se toman y que la mayoría de las veces pues no se toma en consideración a los grupos sociales, sino que se hacen por los gobiernos, por las personas que están en ese momento gobernando a los países y que la mayoría de las veces carecen del conocimiento para poder llevar a cabo todos estos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que recuerdemos que la dieta debe de ser considerada como ese régimen alimenticio que se ve en 24 horas, ¿sí? El aporte de nutrimentos, el aporte de alimentos en un periodo de tiempo que es en 24 horas el que se va a llevar a cabo por cada individuo, ¿sí? Si nosotros hacemos una sola comida al día, bueno, pues ese va a ser mi dieta, ¿sí? Ese va a ser mi régimen dietético, ¿sí? Si por el contrario soy diabético y me dice mi médico, tiene que llevar a cabo, mi nutriólogo me dice, tiene que llevar a cabo un régimen dietético en quintas partes, entonces ya sé que, bueno, tengo que hacer 5 comidas al día, o sea, ese va a ser mi régimen dietético, llevar a cabo una alimentación en 5 tiempos, ¿sí? Que generalmente es un desayuno, un almuerzo, una comida, una cena y una colación, ¿sí? Entonces, tenemos ahí nosotros nuestro régimen en 5 partes, que sea la dieta en quintos, ¿sí? O les dicen, eres un individuo que está haciendo ejercicio de alto rendimiento, es un atleta de alto rendimiento, tu dieta va a tener que ser hipercalórica porque requieres grandes cantidades de energía. Entonces, ahí te van, que te vas a chutar, como lo hacía Michael Phelps, ¿verdad? Que el nadador estadounidense que ganó, ¿qué? Creo que 5 medallas de oro en su última participación, ¿no? Bueno, su dieta era que al momento de la comida se chutaba 3 pizzas él solito, ¿verdad? Y grandes cantidades de espagueti que le gustaba mucho. Y aparte de que se echaba también su cannabis, que le gustaba mucho también. Pero ese era nada más fumada, esa no era comida. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el que él comiera 3 pizzas, comiera grandes cantidades de espagueti, pues eso le da un aporte energético bastante elevado, que la mayoría de nosotros, al no tener una disciplina de alto rendimiento, con respecto a la quema de esa energía, pues, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues lo que nos va a pasar es que al consumir grandes cantidades de azúcares, pues nosotros la vamos a tener que mandar a reserva, ¿sí? Entonces se van a generar por la vía metabólica que ya conocemos, pues la formación de grasas, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la OMS nos dice que la dieta está determinada por la combinación de alimentos sólidos y líquidos. Bueno, decía uno de mis compañeros, lo recordará el doctor Campos, el doctor Rayón, que decía, todo lo que corre, vuela y nada, se va para la cazuela. Sí, pues no nada más eso, pues también las hierbitas que crecen, los frutos que crecen, ¿sí? Y actualmente estamos viendo que hay una nueva generación de alimentos a partir de algunos otros que también nos están proporcionando
nuevas características del suministro de nutrimentos al organismo. Entonces, hay una nueva generación que también se va a ver más adelante, que lo van a mencionar sus compañeros. Bueno, espero que lo traigan también. Si no, pues ya lo comentaremos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con respecto a la dieta. Entonces, recuerden, cuando decimos estamos a dieta, no estamos diciendo que estamos a dieta porque estamos bajando de peso. No. A dieta estamos todos, todo mundo. ¿Por qué? Porque el concepto nos dice, dieta es el régimen dietético por medio del cual estás administrando alimentos en un periodo de tiempo que generalmente es de 24 horas. Entonces, todos estamos a dieta porque todos en 24 horas comemos por lo menos una vez al día. ¿Sí? Bueno, ahorita que hemos estado en confinamiento, hasta más veces al día, pero todo eso va a ser nuestra dieta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, Entonces, si no hay dudas, entonces, gracias, Bere. Adelante, Fernando, ¿qué más vas a decirnos? Sí, profe, gracias. Pues sí, lo que mencionó el profe, pues sí, es de importancia porque de eso también refiere lo que es la dieta. También podemos encontrar que pues una dieta saludable pues nos puede prevenir de enfermedades, distintas deficiencias en los requerimientos alimenticios, ayuda a recuperar el estado, pues un estado continuo de salud, y lo podemos moldear nosotros según nuestras actividades o según nuestras necesidades metabólicas. Ejemplos son como los que había comentado el profe. No son los mismos requerimientos, por ejemplo, de una persona, pues que apenas, bueno, que tiene poca edad o que acaba pues de, por ejemplo, nacer, a una persona que está en desarrollo. Y pues también en los estilos de actividad física, ¿no? Una persona que es sedentaria no va a ser la misma alimentación a una persona, por ejemplo, deportista o, o que practica algún deporte o que simplemente está en entrenamiento. También, por ejemplo, los que realizan entrenamientos y van al gym, pues todos ellos tienen sus dietas establecidas, tienen Al gimnasio. ajá, sí, sí es eso, pues tienen sus dietas y ahí se las establecen según sus requerimientos, según también lo que busquen, ¿no? Porque algunos planean, por ejemplo, bajar de peso, o otros al contrario, quieren subir un poco más de peso. Entonces, la dieta nos va a favorecer, nos va a ayudar por medio de este régimen, a alcanzar estos objetivos. Y pues, si pasamos al siguiente diapositiva, podremos comentar sobre lo que es el alimento. Ajá. Bueno, aquí respecto al alimento, pues podemos encontrar que nosotros lo conocemos que alimento y pensamos en varias cosas, en distintas diversidad de grupos, ¿no? De material que se puede usar como alimento. El alimento, según un texto que yo encontré, pues es básicamente cualquier sustancia o producto sólido o semisólido, natural o transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Podemos encontrar que hay diversidades. Ya lo mencionaba el profesor anteriormente, hace un momento, y pues van a ser alimentos que podemos encontrar desde el campo, desde el mismo campo, eh, por medio de la agricultura o aportaciones que podemos encontrar en los animales, ¿no? Que nos van a servir para una alimentación. En el campo podemos encontrar desde raíces, tallos, flores, frutos eh, y distintos componentes de plantas y de raíces. Esta alimentación por ejemplo, es la que se utilizaba en las épocas bueno, en épocas pasadas y de las civilizaciones o en regiones que están, pues, que viven en esas zonas rurales y pues pues no es para
ignorar, ¿no? Menospreciar, ya que son nutrimentos, pues sí, muy importantes y de alguna forma también esenciales, aportan gran cantidad de nutrientes y, y bueno, pues son variados. En cuanto a el alimento de tipo animal, pues, pues también podemos encontrar que hay varios tipos de estos alimentos y que nuestra alimentación, por ejemplo, recientemente pues sí está siendo utilizado este tipo de alimentos de origen animal. Se requieren mucho por las poblaciones estos alimentos y por ende, pues es por sus aportaciones y por el sabor que ofrecen, por todos los nutrientes. Y pues todo esto viene siendo lo que es el alimento. Entonces, nada más para recordar, pues alimento es cualquier sustancia o producto sólido o semisólido, natural o transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Y en la siguiente diapositiva, pues podemos comentar un poco sobre este proceso de alimentación. Si le pueden cambiar de favor. Sí, A ver, bien. antes de que pases a esta parte. No es lo mismo hablar de definición de alimento que significado de alimento. Me explico. No pensaría que es lo mismo, pero no, la realidad, bueno, en este caso, para fines de módulo, nosotros lo vamos a manejar en dos parámetros distintos. ¿Cuál es la definición de alimento, Fernando? Sí, alimento, pues viene siendo cualquier sustancia o producto que se puede digerir por parte del organismo y que nos va a aportar nutrimentos. En pocas palabras, es cualquier tejido de origen animal, cualquier tejido o sustancia de origen animal o vegetal. Regrésame al anterior, por favor. Cualquier tejido, ya sea vegetal o animal, también aquí se incluyen cualquier tejido o cualquier tipo de secreción que sea de origen animal o vegetal con la propiedad de contener nutrimentos. O sea, más o menos lo que tú comentabas es lo que define un alimento, ¿no? Entonces, por esa razón, el doctor ahorita les comentaba, ¿no? Bueno, tenemos alimentos de origen animal, como decía, lo que corre, vuela o nada. Bueno, no todo en realidad, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero gran parte de este tipo de productos de origen animal nosotros los consumimos a diario, ¿no? Pero también hay que incluir, como decía el doctor, lo que son los frutos, las raíces, los vegetales, entre otras, los tubérculos. Hay que incluir varias variedades de alimentos de origen vegetal. Ahora, esa es la definición. ¿Y cuál es el significado? Porque no es lo mismo que lo vamos a considerar. Para ti, ¿qué significa el alimento? ¿Qué Pues significado, qué sentido, es, qué significado, qué sentido tiene un alimento? pues el alimento, pues tiene el significado de que puede ser lo que mantiene, lo que sostiene a un ser vivo, Bueno, lo que le permite el funcionamiento. entonces el significado del alimento es lo que le da sentido a ese alimento, ¿vale? Entonces para ti, como persona, es lo que te provee de energía y de nutrimentos, ¿vale? Entonces, el significado, realmente para hablar de significado tiene varios significados. O sea, eh, a los alimentos, el sentido que le vamos a dar a los alimentos es como un satisfactor de necesidad física, ¿no? Energética, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos, de ahí se van en este caso a contener los nutrimentos y estos nutrimentos van a tener propiedades ya sea para fines energéticos, para fines de formar moléculas estructurales como músculo, hueso, cartílago, piel, inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque
recuerden que dentro de los nutrimentos nosotros tenemos proteínas, y las proteínas nos pueden servir para fines estructurales, para formar, por ejemplo, la colágena de los huesos y las articulaciones de la misma piel, la queratina, ¿no? Que va a formar parte de las capas de la epidermis, la actina y la miosina del músculo, entre otras proteínas estructurales. También eh, eh, dentro de estas necesidades físicas vamos a incluir a la formación de moléculas funcionales. A partir de estos nutrimentos se pueden obtener, por ejemplo, se pueden formar, sobre todo de proteínas, se pueden formar proteínas de pigmento, proteínas de transporte, proteínas de defensa, enzimas, hormonas, entre otras, ¿no? Entonces, principalmente las proteínas van a ser las que nos van a formar este tipo de moléculas funcionales, ¿no? Las vitaminas y los minerales, bueno, sobre todo las vitaminas van a servir, van a tener funciones como coenzimas. Aunque no vimos la vía metabólica completa a detalle en el tema de hígado, ahí tendríamos que también mencionar que hay tanto iones inorgánicos como algunas vitaminas que tienen funciones tanto de coenzimas como de cofactores. Entonces, también en cierta manera, estos nutrimentos que no son energéticos también van a cumplir con una cierta función desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Como coenzimas, como cofactores, como para el mantenimiento del potencial de acción, entre otras cosas, ¿no? Simplemente la célula, para que la célula tenga una membrana celular, pues se requiere de lípidos, ¿no? Es una bicapa fosfolipídica. Bueno, entonces, un significado del alimento es como satisfactor, satisfactor de necesidad física, ¿no? Necesidad energética, necesidad de formar proteína, estructuras y para fines de mantener la fisiología. Otro significado que yo le podría dar al alimento es que es un vehículo de nutrimentos. O sea, ya partiendo por eso, ¿no? El alimento, ya sea la leche, el huevo, la carne, el tomate, el plátano, el alimento que tú me digas, ahí se contienen los nutrimentos. Entonces me va a servir como un vehículo de nutrimentos. ¿Cuáles? Los energéticos y los no energéticos, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas por parte de los energéticos, vitaminas, minerales y agua como los no energéticos, ¿no? ¿Qué otra cosa también, qué otro sentido le podríamos dar al alimento? Pues el alimento también resulta que este, es un estabilizador emocional, ¿no? También es el alimento también se le podría considerar como un satisfactor, más que un satisfactor, como un estabilizador psicológico, ¿no? Un estimulador psicológico, un estimulador mental. En este caso, desde el punto de vista mental, pues gracias a los nutrimentos tú vas a poder estar despierto, vas a poder estar atento al mundo que te rodea, ¿no? Vas a poder llevar a cabo tus actividades normales, vas a poder llevar a cabo tu práctica médica, vas a poder realizar tus tareas. Entonces es un estimulador mental y es un estimulador psicológico porque al final de cuentas también el alimento genera placer, genera un sentido de placer. Eh, yo hasta ahorita no conozco a nadie que no le genere placer el comer. Bueno, obviamente bueno, en este caso hay ciertos casos, hay ciertas situaciones que pueden generarse como trastornos ya de la conducta alimentaria en la cual se puede repudiar la comida, ¿no? En casos, por ejemplo, de anorexia, bulimia, a lo mejor podría haber un trastorno, pero bueno, ya se hablaría de un problema ya psicológico, ¿no? Pero en general, el alimento genera un placer, genera un sentido de placer. En el momento que ustedes consumen alimentos, en ese momento liberan en mayor o en menor grado sustancias placenteras, liberan endorfinas, encefalinas, dopamina, serotonina, bueno, neurotransmisores que van en este caso a generarles un cierto grado de placer. Claro, hay alimentos que los generan más que otros, ¿eh? Hay que tener ahí mucho en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, el azúcar
pues es un satisfactor muy amplio, ¿no? Que genera y libera unas cantidades impresionantes de dopamina, que por ejemplo una verdura, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos hablar como sentido del alimento? Pues también gracias al alimento se logra una integración desde el punto de vista social. Entonces, si se dan cuenta, lo estamos manejando en un marco socio-psicobiológico, ¿no? O sea, estamos hablando de cuestiones sociales, de cuestiones psicológicas y de cuestiones biológicas, ¿no? Sin querer emular al módulo de seminarios, pero es un integrador social el alimento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comen, muchas veces no comen solos. Digo, si están en el trabajo y pues lamentablemente por cuestión de horarios no tienen forma de integrarse a su grupo de trabajo, pues bueno, esas serían algunas excepciones. Pero la gran mayoría del tiempo que nosotros pasamos de vida, nos la pasamos comiendo acompañados de nuestros seres queridos, de compañeros de trabajo, de amigos, de familia en general. ¿Vale? Simplemente como se tiene la tradición en México de que el domingo sea familiar, ¿no? Ya cada vez se está perdiendo este arraigo, sobre todo a raíz de la pandemia, pues como que cada vez esto se está lamentablemente perdiendo, pero antes, los domingos, y sobre todo las personas que son de generaciones anteriores, era costumbre reunirse los domingos con la familia, ¿no? Bueno, ahí también podríamos, es un tema aparte, ¿no? Porque muchas veces no es así como que tan integrativo el asunto, ¿no? Pero bueno, ¿y cuál era el motivo? Reunirse a comer, ¿no? No, pues que hay, que hay reunión el domingo en casa de la tía fulana de tal o en la casa de los abuelos, entonces, para ir a comer, ¿no? Simplemente en la casa para comer, para desayunar, comer y cenar, en muchas ocasiones se tiene el ritual de comer en familia, ¿no? Entonces, todo el mundo se sienta en la mesa, todo el mundo en un horario, ¿no? Se inicia pueden comer 2, 3, 4 tiempos y al final de cuentas también en un momento dado, bueno, se puede llegar inclusive a la sobremesa, ¿no? Entonces todos nos reunimos para comer, ¿no? También muy importante, integración social no solamente para fines de estrechar relaciones afectivas, ¿no? Con amigos, con familia, sino también muchas veces para estrechar relaciones desde el punto de vista laboral. Importante, ¿no? Han escuchado ustedes que generalmente los negocios se cierran en un restaurante, no se cierran en la oficina muchas veces, sino nos reunimos en un restaurante para cerrar un negocio tal, ¿no? O, no sé, la firma el convenio de una empresa con otra, ¿no? Entonces, es un integrador social. Entonces, para resumir, el significado de alimento es un satisfactor de necesidad energética y, bueno, de necesidades fisiológica en general, tanto energética, estructural y funcional. Es un vehículo de nutrimentos, es un estimulador psicológico y mental, psicológico porque genera placer, mental porque te ayuda a psicológico, emocional porque genera placer, mental porque activa funciones mentales superiores, ¿no? Te ayuda a mantenerte despierto, a realizar actividades y también el alimento tiene un significado como integrador social, ¿no? ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Adelante. Sí, profe, gracias. Y bueno, esta parte sí quedó más claro. Lo del el alimento, entonces, es algo muy importante para entender los siguientes términos y pues como vemos, pues sí abarca varios factores. Eh, Después, posteriormente, bueno, en la siguiente diapositiva lo podremos checar también, con más detalle. Sí, bueno, aquí en la diapositiva de esta diapositiva de alimentación, pues podemos notar, pues sí, diversas imágenes, como bien lo han de haber percatado, pero este proceso de alimentación entonces requiere o bueno, está conformado por varios factores. La alimentación se lleva a cabo influido por factores
tanto culturales de una región. Y esto se ve claramente cuando comparamos una alimentación de un país, ¿no? En comparación con la de otro, o por ejemplo en distintas épocas, ¿no? En las que la alimentación puede variar un poco. También, pues en la alimentación podemos ver cómo factores como el familiar, factores como el social influyen. De esta forma, pues de esta forma nos llevan a estas conductas de la alimentación, de la regulación, de diversos factores, ¿no? De la preferencia por unos alimentos. También es importante, pues, los tiempos que le damos a la alimentación. Normalmente están establecidos que pueden ser cuatro tiempos importantes en los que se pueden cubrir las necesidades básicas del organismo. Viene siendo el desayuno, pues el almuerzo, la merienda. ¿Qué es la alimentación? Bueno, entonces alimentación lo podemos encontrar como con un significado que es el conjunto de todos estos procesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados con la ingestión de alimentos, mediante el cual el organismo va a obtener los distintos nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones también van a ser intelectuales, emocionales, estéticas y Fácil, socioculturales. fácil y sencillo. La alimentación es el acto de comer, punto. No te compliques más la vida. Así, fácil y sencillo. La alimentación es el acto de comer. Si tú te vas a comer ahorita una pizza, eso es alimentarte. Si tú más tarde en tu casa con tu familia, te reúnes en la mesa y comen, tu mamá prepara una sopa de fideo, unas milanesas con unas papitas y una ensalada, un arrocito con huevo, un postre, unas fresas con crema, eso es alimentarte. Si en la noche sales a la calle enfrente y enfrente venden unos taquitos de pastor o unas quesadillas, eso es alimentarte. Punto y se acabó. ¿Sí queda claro? Sencillo, práctico. Hay que ser prácticos, doctor. ¿Vale? Sí, Julián. Ojo, el conjunto de todo de todo ese acto de comer que se lleva a cabo en un día es a lo que nosotros le conocemos como dieta. Por eso el doctor Eduardo Ramírez les comentaba que la dieta no implica el concepto, la definición de dieta no implica lo que tradicionalmente, lo que culturalmente nos han enseñado las empresas de fitness y todo esto para mantenernos saludables. Dieta es todo lo que tú comes en 24 horas, ¿vale? Dieta es todo lo que nosotros comemos en 24 horas. Así sean unas papas a la francesa, una pizza hawaiana, una ensalada o lo que ustedes me digan, Un verduras, gansito. lo que ustedes me digan, eso es dieta. Diferente a la alimentación, que es el simple acto de comer. Como tú bien lo dices, puede dividirse la dieta o el acto, los diferentes tipos de alimentación de acuerdo al día y a la hora, ¿no? Puedes tener un desayuno, una comida, una cena, ¿no? Pero al final del día, tú ese desayuno, tú esa comida o esa cena, cada uno de esos periodos tú le vas a conocer como alimentación, porque es el acto que tú estás llevando a cabo para consumir alimentos, ¿vale? Y ya obviamente en conjunto en un día, en 24 horas, eso es a lo que le conocemos como la dieta. Julián, levantaste la mano, ¿qué pasó? Sí, doctor. Mi pregunta era si es lo mismo alimentación que comida. No, bueno, la comida, pues es lo que conocemos más bien como alimento, ¿no? Desde el punto de vista biológico, ¿no? A eso se llamaría comida. Ahora, podríamos darle una connotación similar si a la comida nosotros Se ingiere. incluimos en este caso los platillos que vamos a consumir, pero desde el punto de vista nutriológico, por eso es importante, el doctor Eduardo les comentaba en este caso las definiciones de nutriología como una ciencia.
para la ciencia de la nutrición, para la nutriología, comida es como le conoceríamos popularmente, ¿no? Podríamos darle una connotación, un significado muy similar, pero bueno, como tal se llama alimentación, ¿vale? Digo, si nosotros no somos expertos en nutrición, a lo mejor, pues es la comida del día, ¿no? Eso es alimentarte, eso es la alimentación, es el acto de comer. No sé si estoy explicándome o te enredé más, Julián. No, sí, doctor. Lo que pasa es que cuando vimos el escenario 1 en seminarios, cuando me tocó mi parte de la exposición, precisamente había visto ambos términos, alimentación y comida, pero la comida era más como una parte social que englobaba la alimentación. Ujú. Sí, o sea, si lo ves desde el punto de vista social, pues podría considerarse, pues, es muy dado a decir, ¿no? Pues voy a realizar una comida, ¿no? Pues es algo así como decir, me voy a alimentar, ¿no? O sea, voy a llevar el acto de comer, así de simple, ¿no? Pero también, por ejemplo, comida podría ser el platillo que estamos viendo ahí, ¿no? Esos taquitos llenos de guacamole y ahí su aguacatito y sus limoncitos, pues eso es una comida al final del día, ¿no? Es el alimento. Entonces, bueno, para no confundirnos, nosotros, basado en la ciencia de la nutrición, vamos a llamarle alimento a todo tejido o secreción de origen animal o vegetal que contiene nutrimentos y a la alimentación como el simple acto de comer, ¿vale? Ujú. Muy bien. Sí, doctor, gracias. ¿Qué más? Continúa, Fernando, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces sí es lo que viene diciendo, lo que bien nos viene comentando el profe. Ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, pues vamos a ver sobre la clasificación de los alimentos. Podemos ver que los alimentos se pueden clasificar según sus elementos, sus compuestos, sus componentes o los nutrientes que aportan. En la siguiente diapositiva, pues podremos checarlos. Sobre los grupos de alimentos, pues se pueden dividir por grupos. En este caso, el más común, pues es el conocido como plato del bien comer, que pues incluye los grupos más representativos de alimentación pues, que vienen siendo los alimentos de origen A ver, animal. abusado. El plato del buen comer sí clasifica a los alimentos en grupos y digamos, es una base, pero bueno, ahorita tú parte primero. Lo ideal es que primero partas por los grupos de alimentos y ya después, al final del día, el plato del buen comer es la integración de todo. Pero aquí el detalle con el plato del buen comer es que te indica qué alimentos son los que preferentemente son permitidos a libre demanda, cuáles son alimentos que tienes que consumir con moderación y cuáles podrías consumir bajo ciertas restricciones, ¿vale? A eso es lo que nosotros conocemos como el plato del buen comer. Ojo, en México es la parte, el esquema que nosotros seguimos, no tiene mucho, realmente tiene como unos 10 años que se implementó este plato del buen comer, y así como está el del buen comer, está la jarra del buen beber, pero en Estados Unidos y en otros países se manejan otros tipos de esquemas. Por ejemplo, en Estados Unidos se maneja la pirámide nutricional, la pirámide alimentaria. Bueno, esto es una manera esquemática de clasificar a los grupos de alimentos. Ahora, ¿cuántos y cuáles son los grupos de alimentos que tú vas a manejar? Pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Están bien feas sus diapositivas, ¿eh? Perdón por la crítica, pero están bien feas sus diapositivas, ¿eh? Pásame la que sigue, por favor. Vamos a regresarle dos anteriores, por favor. De hecho, Eduardo, esta información que tienen, que están manejando, es de la dieta mediterránea, ¿eh? Sí. Este es de la, ¿cómo se llama? Bueno, es de Europa. Por eso lo clasifican en 7 grupos de alimentos. Aquí, para nosotros en América, son 5 grupos de alimentos, ¿eh?
como se los va a describir ahorita el doctor Campos. En la anterior, por favor. Me imagino que se los ibas a decir ahorita, ¿verdad, Eduardo? Sí, vamos a basarnos en de todas es la mejor. Ujú. Y basándonos en esta ruedita que estamos viendo, vamos a partir. El primer grupo de alimentos, muchachos, es el de los cereales y tubérculos. ¿Qué características tienen este grupo de alimentos? El primero que nada, es el alimento básico del hombre, ¿sale? El grupo, sobre todo hablando del grupo de los cereales, es la base alimentaria del ser humano. Desde culturas antiguas, en este caso la humanidad ha basado su alimentación en este grupo de alimentos. Inclusive, si nosotros quisiéramos abordarlo desde el punto de vista sociocultural, pues es muy conocido que América es la cultura del maíz, Europa es la cultura del trigo y Asia es la cultura del arroz, ¿vale? Entonces, ¿por qué es la base alimentaria de actualmente, por qué es la base alimentaria? Porque es un alimento barato, es un alimento altamente accesible, o sea, yo creo que todos y cada uno de nosotros tiene fácil acceso a un kilo de tortillas, al pan, ¿vale? Al arroz. O sea, es un alimento que difícilmente escasea, es un alimento que es barato desde el punto de vista económico. Y ya desde el punto de vista nutrimental, los cereales contienen en este caso o están caracterizados por contener carbohidratos. Su principal nutrimento que contienen este grupo de alimentos son los carbohidratos, sobre todo complejos. De estos carbohidratos complejos, el estrella es el almidón, ¿no? Tanto maíz, trigo, centeno, que serían, digamos, ejemplos de este grupo de alimentos, contienen principalmente almidones, ¿no? Almidones como carbohidratos complejos. La ventaja de los carbohidratos complejos, muchachos, es que generan un menor pico de insulina y menor elevación de glucosa, porque implica un proceso digestivo muy complejo desde la boca hasta el intestino delgado, ¿no? Recordando un poco lo visto en anteriores unidades. Entonces, características que tienen son baratos, son accesibles, es la base alimentaria de nuestra dieta, contienen carbohidratos, están compuestos principalmente por carbohidratos complejos, principalmente el almidón es característico, tienen muy poca cantidad de grasa, de hecho podría decirse que son de los alimentos con menor cantidad de grasa, si no es que nula. De proteínas, pues ya ni hablar, también tienen proteínas, pero de un bajo valor biológico, ¿sale? No es su característica el contener abundantes proteínas, pero lo que sí tienen, muchachos, son, sobre todo los cereales que tienen cáscara, contienen vitaminas del complejo B, principalmente la vitamina B1, la tiamina es la que está contenida en este grupo de alimentos. Entonces, bueno, ejemplos de cereales, maíz, trigo, centeno, cebada, ¿vale? No crean que lamentablemente el concepto de cereal se ha deformado con los ultraprocesados, con estas empresas que han hecho los cereales de caja, como el Choco Crispies, el Cornflakes, las azucaritas, etc., ¿no? Cuando hablamos de cereales, no hablamos de ese tipo de alimentos, ¿no? Esos son otro tipo de alimentos ultraprocesados y dicho sea de paso, no son tan recomendables de consumir porque al final del día son ultraprocesados. Entonces, bueno, cereales, maíz, trigo, centeno, cebada, esos son los ejemplos clásicos. Ahora, ¿qué pasa con los tubérculos? Los tubérculos son aquellos alimentos que crecen por debajo de la tierra. A eso nosotros le conocemos como tubérculo, ¿vale? ¿Qué características tienen y qué semejanzas podrían tener con los cereales? Pues de igual manera llegan a tener un precio bajo, tienen un alto contenido de almidón, ¿sale? De carbohidratos complejos como el almidón, y ejemplos, pues igualmente podríamos mencionar, también tienen un cierto contenido de vitaminas y iones, ¿no? Minerales en general, tienen muy poca cantidad de grasa y tienen muy poca cantidad de proteínas, y las proteínas que contienen son de bajo valor biológico, muy similar a los cereales. Ejemplos de tubérculos, pues aquí podríamos principalmente mencionar a la papa,
al camote, ¿vale? Aunque bueno, si ustedes me preguntan, ¿y la zanahoria qué se considera? ¿Verdura o tubérculo? Pues desde el sentido estricto de la palabra sería un tubérculo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, todo lo que crece por debajo de la tierra se llama tubérculo. Entonces la papa, el camote, la yuca, la zanahoria se consideran tubérculos. Siguiente grupo de alimentos. Aquí mencionamos al de las frutas, a los tejidos vegetales, bueno, frutas y tejidos vegetales frescos. Características de este grupo. Otra vez, vámonos por partes. En el caso de las frutas, muchachos, son todos aquellos alimentos que crecen por encima de la tierra, que crecen como fruto de algún árbol o de alguna planta, pero lo característico de la fruta, muchachos, esto es importante, es que pueden contener desde una hasta varias semillas dentro de su estructura interna, ¿sale? Entonces, una característica que tienen los frutos es que, para que se llame fruto, es que pueden tener desde una semilla hasta varias semillas dentro de su propia estructura interna, ¿vale? En este caso, otra característica muy importante de la fruta es que contiene azúcares, es una fuente rica en azúcares. La fructosa es la estrella, por supuesto, el azúcar de la fruta, aunque se ha satanizado mucho a la fructosa, pero la fructosa que contienen las frutas naturales no tiene un impacto negativo en realidad en el organismo como si lo tiene la fructosa ya ultraprocesada. Entonces, bueno, si bien es cierto, contiene fructosa y es un azúcar que nosotros podemos absorber sin ningún problema y poder utilizarla, realmente la fructosa es lo característico de este grupo de alimentos, ¿no? ¿Qué otras características tienen las frutas? Pues contienen también, muchachos, abundantes vitaminas, ¿sí? Son una fuente rica en vitaminas, es una fuente rica en iones inorgánicos, ¿sale? Tanto bueno, vitaminas, sobre todo del complejo B, vitamina C, algunas vitaminas liposolubles, minerales como sodio, potasio, calcio, etcétera, magnesio inclusive, y son una fuente rica en agua, muchachos, muy importante. Ejemplos, bueno, podríamos mencionar muchísimos: sandía, melón, papaya, plátano, manzana, ¿sale? Me preguntarán ustedes, ¿el aguacate qué se considera, fruto o verdura? Pues en realidad, al tener una semilla se considera un fruto, ¿sale? Nada más que aquí el aguacate tiene la peculiaridad de que es uno de los pocos alimentos que contienen menor cantidad de carbohidratos, y lo que sí tienen es abundante grasa vegetal, ¿sale? Eso es algo que no caracteriza en sí a las frutas, pero bueno, como excepción a la regla, tenemos al aguacate, que en lugar de estar cargado en fructosa, tiene una carga importante de grasa de origen vegetal, grasa que sobre todo es saludable, ¿vale? En cuanto a las verduras, muchachos, en cuanto a las verduras, bueno, los tejidos vegetales frescos, pues son todos aquellos vegetales de igual manera que crecen por encima de la tierra, que pueden ser fruto de alguna planta, algún árbol, pueden también aquí ser las hojas, ¿sale? Pueden también integrar las hojas de la planta o del arbolito, o también las raíces, ¿vale? Por ejemplo, las hojas de lechuga, las hojas de espinaca, las acelgas, los berros, el apio, todos esos integrarían, todo ese grupo de alimentos integran el grupo de tejidos vegetales frescos, ¿vale? Este, Diferencias con las frutas que tienen menor carga de carbohidratos, de azúcares, ¿no? Tienen muy poca carga de azúcar, tienen abundantes vitaminas, abundantes iones, abundante agua, y eso los hace como alimentos predilectos para consumirlos de manera frecuente y sin ninguna restricción. Por eso en el plato del buen comer que mencionaba Fernando, los incluimos dentro del semáforo verde, ¿no? Dentro de los grupos verdes, que hay que consumirlos con mucha frecuencia, ¿no? No generan picos de glucosa tan importantes ni insulina, entonces muy importante el consumo de estos alimentos de origen vegetal. Siguiente grupo, muchachos, grupo de leguminosas y oleaginosas, semillas. Nos metemos al grupo de las semillas. Semillas de leguminosas y oleaginosas, igualmente vámonos por partes. Las leguminosas, muchachos,
se van a caracterizar por ser semillas que crecen en una vaina, ¿sale? Son fuentes ricas en carbohidratos como lo que son los cereales, carbohidratos complejos de igual manera, pero lo característico también, a diferencia de los cereales, es que son las mejores fuentes de proteína de origen vegetal. Si bien es cierto que las leguminosas, lo que ustedes conocen comúnmente como las legumbres, ¿no? Contienen proteínas de mediano valor biológico, en realidad es una fuente muy rica en proteínas, ¿no? Estamos hablando que por cada 100 gramos, por ejemplo, de lenteja o de frijol, se contienen 20 gramos de proteínas. Es algo muy alto para un tejido, para un alimento de origen vegetal. Entonces, las leguminosas se caracterizan, son aquellas semillas que crecen en vaina, tienen carbohidratos, son una fuente rica de carbohidratos complejos como almidón, son una fuente rica en proteínas, son los alimentos que tienen principalmente proteínas desde el grupo del grupo vegetal. Este, Igualmente contienen abundante fibra, muy importante, es una fuente muy rica en fibra, las leguminosas, y bueno, pueden contener también vitaminas y minerales. Ejemplos de leguminosas, pues ya mencionábamos la lenteja, el frijol, garbanzo, inclusive algunos hasta llegan a meter en este grupo a la soya, ¿vale? La soya de todos los alimentos de origen vegetal es el que mayor cantidad de proteína tiene, ¿vale? Entonces, grupo de las leguminosas. Grupo de las oleaginosas. Óleo significa aceite. Entonces, son aquellas semillas cuya característica es que tienen aceites de origen vegetal. Es lo que podríamos mencionar principalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos mencionar a las semillas de girasol, a las de ajonjolí, a las semillas de cacahuate, ¿vale? El pistache, bueno, todas estas, ¿no? Cacahuate, pistache, eh, ajonjolí. La característica de estas semillas es que tienen abundante grasa vegetal. Igualmente pueden contener fibra, pueden contener vitaminas y minerales, tienen una poca carga de carbohidratos, ¿no? Realmente es muy poca, lo que caracteriza dentro del grupo de carbohidratos contienen abundante fibra y pues nada más, ¿no? Sería lo característico, ¿no? Las nueces también aquí habría que incluirlas, ¿no? Nueces, lo que son nueces, pistaches, cacahuates, lo que ustedes usan muchas veces también para botanear, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que son alimentos saludables siempre y cuando los consumamos con moderación. ¿Cuáles seguirían? Pues bueno, finalmente, yéndonos en orden de escala, desde el punto de vista nutrimental y a costo, pues ahora mencionaríamos a los alimentos de origen animal y aquí tendríamos que hacer varias divisiones. Carne y sus derivados, ¿vale? Y dentro de los derivados, en este caso, mencionaríamos leche, huevo y todo lo que deriva de esto, y los tejidos animales, ¿no? Bueno, la carne, partiendo por la carne, igualmente, vámonos por partes. La carne, en este caso, o los tejidos de origen animal, se caracterizan por ser las fuentes más abundantes de proteínas, ¿sale? De todas las, de todos los grupos de alimentos, la carne y sus derivados es lo que más proteína tiene. Y la característica es que tiene un alto valor biológico. ¿Qué diferencia? Y ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre un alto valor biológico, mediano y bajo valor biológico? Bueno, pues eso lo determina la cantidad de aminoácidos indispensables que contiene esa proteína, ¿vale? Si mi proteína contiene mayor cantidad de aminoácidos indispensables, es decir, aquellos aminoácidos que no puedo obtener en el organismo si no es que como, si no es por parte de los alimentos o la dieta, a eso yo le llamo aminoácido indispensable. Aminoácido dispensable o no esencial, como ustedes le conocen, es aquel aminoácido que yo puedo sintetizar en mi organismo, ¿no? Ejemplos, alanina, aspartato, ¿vale? Los más característicos. Entonces, una proteína va a estar determinada o su valor nutriológico, valor biológico, lo va a determinar la carga de aminoácidos indispensables que contenga esa proteína. Entonces, la carne y sus derivados contienen proteínas de alto valor biológico. Es lo que más contiene, es lo que más caracteriza
a este grupo de alimentos, ¿no? Pero también es importante mencionar, muchachos, que este grupo de alimentos también son fuentes ricas en grasa, sobre todo grasa saturada, lo cual no los hace tan recomendables de consumirlos de manera frecuente, ¿vale? Contienen abundante grasa saturada, este grupo de alimentos, contienen también vitaminas y minerales, de las cuales dentro del grupo de las vitaminas, la más característica y es la única fuente de alimento de donde podemos obtener esta vitamina es la B12. La B12, acuérdense que es conocida como cianocobalamina. Y si ustedes recuerdan allá en el tema de estómago, la cianocobalamina para que se pueda absorber se requiere de un factor llamado factor intrínseco de Castle que se produce en la célula oxíntica del estómago, la cual al unirse con la cianocobalamina va a permitir su absorción a nivel del ilion terminal. Bueno, un recordatorio de la unidad número 2, ¿no? Entonces, la cianocobalamina, que es la vitamina B12, es la vitamina que única y exclusivamente se encuentra en tejidos animales. Por eso que aquellas personas que practican el veganismo, el vegetarianismo, se tienen de alguna manera que suplementar con vitamina B12, porque de lo contrario caerían en anemia perniciosa y en otro tipo de problemas que genera la carencia de esta vitamina. Entonces, fuentes ricas en proteínas, fuentes ricas en grasas saturadas, contienen vitaminas y minerales, las cuales lo característico es que la vitamina B12 es la que esté presente. Por supuesto que la carga de minerales dependerá del alimento, ¿vale? Y bueno, ejemplos, pues podríamos mencionar la carne, las carnes que son blancas, que entre más blancas, una manera de diferenciarles, cuando es carne roja, carne blanca, muy sencillo. Lo que tenga pelo, carne roja. Lo que no tenga cabello, lo que no tenga pelo, carne blanca. El pollo, el pescado, no tienen pelo, ¿no? Entonces, carne blanca. Lo que, carne roja, res, cerdo, cordero, borrego, conejo, carne roja. Así de simple, así de sencillo. Las carnes rojas, por supuesto, tienen mayor carga de grasa saturada que la carne blanca, ¿no? También dependerá mucho de lo magra que sea la carne, ¿no? Y del tratamiento que se le dé al animal. Y hablando de los derivados de la carne, de los derivados animales, que en este caso sería huevo, leche, queso, mantequilla, entre otros, ¿no? El grupo de los lácteos. Bueno, en el caso de los lácteos, pues son una fuente rica en calcio principalmente, son una fuente rica en azúcares, como la lactosa, ¿no? De ahí que, bueno, obviamente aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa por carecer de la enzima lactasa en el intestino, pues no sería recomendable consumir estos alimentos, ¿no? Entonces, tienen una carga importante de lactosa, tienen una carga importante de proteínas, de grasa saturada, vitaminas, minerales igualmente. De los lácteos, pues lo característico además de la B12, aquí podríamos incluir a la vitamina D, al calcio, aunque bueno, realmente los lácteos son una fuente de vitamina D, pero en realidad no tienen tanta carga. Actualmente en las empresas de leche le adicionan un poquito más de vitamina D para darle un mayor enriquecimiento a este alimento, ¿vale? Este, mm, Dentro de los lácteos, bueno, obviamente hay diferencias, ¿no? No es lo mismo la leche como sustancia líquida que el queso, que es, digamos, el extracto proteico, ¿no? De la leche, en este caso la leche, el queso, perdón, dependiendo del queso, si es fresco o es concentrado, pues tendrá mayor o menor cantidad de agua, mayor o menor cantidad de proteína, sobre todo la principal es la caseína, y en el caso de la mantequilla, pues es un extracto, pero de grasa, ¿no? De grasa saturada de la leche, en este caso hay que consumirla con mucha moderación. Y en el caso del huevo, pues es una fuente rica en proteína, también es una fuente rica en colesterol, sobre todo en la parte de la yema. Ojo, no porque tenga colesterol va a ser completamente malo. El colesterol es altamente necesario para formación de hormonas esteroides principalmente, pero claro que hay que consumirlo con mucha moderación. Entonces, principalmente el huevo es rico es rico en proteína, es rico en colesterol, hablando particularmente de la yema, la proteína pues, en la clara, y de vitaminas y minerales de igual manera. ¿Sale?
Ya a modo de resumen, una característica del grupo de tejidos animales, o mejor dicho, de carne y sus derivados, es que además su costo desde el punto de vista económico es alto, llega a ser alto, ¿no? No sé en cuánto esté ahorita el kilo de huevo, no sé en cuánto esté ahorita el kilo de carne, de pollo, o de carne de res, de carne de cerdo, de pollo, pero con la inflación obviamente esto ha encarecido, ¿no? Caro, No, muy no, caro. no nos podemos tapar no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, dentro de los grupos de alimentos son los que menos accesibles se vuelven a la población en general, no así como los cereales, ¿no? Un kilo de tortilla, aunque ya también está caro, pero no es lo mismo el kilo de tortilla, lo que te cuesta un kilo de tortilla, lo que te cuesta un kilo de huevo o de carne o de pollo, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista económico son menos accesibles, su consumo es recomendable, pero con cierta moderación. Y bueno, hay escuelas de nutrición que marcan como últimos grupos de alimentos a las grasas y a los azúcares refinados, ¿no? En el caso de las grasas, si bien es cierto ahorita en la descripción de grupos de alimentos estuvimos mencionando que las leguminosas, que a los tejidos animales, que a la mantequilla, bueno, algunos separan en este caso a las grasas, ¿no? A lo que son aceites, oleaginosas, aguacate, no sé, bueno, el aceite de oliva, ¿no? Manteca, mantequilla, los separan en un grupo aparte, el grupo de las grasas, ¿no? Lo característico es que tienen una alta carga de lípidos, ¿no? Que pueden ser saturados, que pueden contener ácidos grasos tanto saturados como insaturados, ¿no? Y en algunos casos grasas trans que no son tan recomendables de consumir. Y en el caso de los azúcares, que también se habla como de un grupo aparte, aquí se incluirían pues todo lo que son azúcares refinados, azúcar de mesa, azúcar mascabado, refrescos, pollería en general, pastelería, ¿no? Repostería. Y obviamente este grupo, lo característico es que tiene una carga importante de azúcares simples, ¿vale? Azúcares que no son muy recomendables su consumo a diario, ¿vale? Entonces, algunas escuelas o algunas corrientes de nutrición separan estos últimos dos grupos de alimentos y no los integran en los anteriores, ¿vale? Por eso les decía el doctor Eduardo Ramírez, en realidad son entre 5, 6, 7 grupos en general, ¿vale? En forma muy rápida, cereales y tubérculos es uno. Frutas y verduras es otro. Semillas de leguminosas y oleaginosas es otro. Grupos de carne y sus derivados es otro. Y grasas y azúcares podríamos integrarlo como un último grupo de alimentos. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Dudas hasta aquí? Aquí le dejamos, Eduardo. Yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿no? Sí, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Interrumpe la grabación, por favor.